vas a ver la cantidad de locales vacíos en la ciudad de Rosario. Si a mí me diseñaban una Argentina moderna, una Argentina eficiente, me lo tienen que diseñar con la convivencia de los grandes, los medianos y los chicos. No me pueden diseñar una Argentina donde solamente conviva 5 empresas, algunos trabajadores, porque es una Argentina, como dice el peronismo, la verdad que no es mi área sacarle términos al peronismo, pero lo dicen ellos, es una Argentina de 20 millones de habitantes. Es una Argentina que expulsa a 20 millones. Ayer por la tarde estuve en la empresa provincial de energía. Lo tenemos a Miguel Ponce. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Qué alegría escucharte, Gustavo. Muy bien. Siempre hablando así de temas tranquilos, alegres, ¿no? Sí. Divertidos, festivos. Sí. Ayer por la tarde estuve en la empresa provincial de energía. Escucha esta anécdota, ¿no? Sí, por favor. La empresa provincial de la energía de Santa Fe, había una cola en el local del centro de la empresa de más o menos 80 metros. Sí. Todos para refinanciar las facturas de electricidad. Y yo fui a hablar con el gerente. Y el gerente me decía, mira, esta mañana atendí a 4 comerciantes, 4, Sí. que le estaban renovando, pagando, reformulando las facturas de luz de los hijos que estudiaban acá en Rosario y tienen departamento porque se van del país. 4 en la mañana. Dice, la semana pasada YPF nos cortó el crédito, no tenemos combustible en la empresa provincial de energía, a no ser que lo paguemos de contado, porque no estamos pagando el combustible a YPF. Así es. Y a Camecha le estamos debiendo 3 facturas. Por eso no estamos cortando la luz, porque sabemos que la gente no puede pagar, pero nosotros tampoco le podemos pagar a Camecha. Sí, claro. Entonces, la pregunta que yo hago es qué diseño de país, porque a mí esto de que la inflación es 3,7, 14, 25, bueno, está bien, coyuntura, podemos zafar, a lo mejor a fin de año zafamos, dentro de 2 meses, pero qué diseño de país me están dando. Un país con 5 empresas y el resto miramos, un país con comercio minorista pujante. Yo decía hasta hace un rato, es absolutamente lógico y todo lo vemos, que era ineficiente en provincia de Santa Fe la industria del zapato, por ejemplo, sí, donde en algunos garajes de casas hacen zapato, y bueno, en un garaje puedes hacer diseño, puedes hacer lo que quieras, pero no puedes fabricar porque no te dan los costos, y eso estaba compitiendo en Argentina, y estamos de acuerdo, pero rediseñame una Argentina coherente, con industria, con comercio, para que eso sea pujante y la cosa suba para arriba, pero no de 5 empresas y el resto no. Sí. No, totalmente de acuerdo. Y, a ver, vos estás hablando inclusive de algo que tendríamos que haber estado conversando mucho antes, ¿no es cierto? Y que las expectativas de cambio sí, que tenía la gente y que llevaron a votar como votó, clausurando el ciclo anterior, estaban vinculados precisamente a un proyecto de país que lógicamente la gente imaginó que iba a venir en otra dirección. Ahora, todo esto que se debió haber pensado, deberíamos haber conocido un plan que nunca se explicitó, debería haberse planteado algún tipo de acuerdo político, económico y social que contuviera a todos para pensar en el crecimiento, etcétera. Todo esto se agrava desde la situación de haber tenido, digo forzadamente, ¿no es cierto? Sí. La palabra, que ingresara a un stand-by por $50.000 millones bajo la égida del Fondo Monetario Internacional. Sí. Todo esto ahora es más complejo. Sí. Digo, no solo esta situación no viene a resolver ninguno de los problemas que vos estás mencionando, sino que claramente viene a agravarlas. Es decir, esta es la dificultad en la que nos encontramos en este momento, y por eso, si vos tocabas el tema calzado, y se fabricaron este año 25 millones de zapatos menos que en el 2015. Sí. Digo, para tocar algún tema, y estamos hablando de pymes
Vos recién hablabas, ¿no es cierto?, del tejido productivo de Santa Fe, mayoritariamente de pymes, con algunas empresas grandes, por supuesto, pero estamos hablando que a nivel país hay 860.000 pymes y registradas hay un 40% solamente, con lo cual estamos hablando de un proceso de informalidad muy grande. Pero lo que vos traías del tema tarifas, y el tema tarifas es uno de los temas centrales. Yo tengo que casi un tercio de todas las pymes registradas son comercios. Es la primera vez en la historia que se da que la suma de los servicios que paga un comercio es mayor que el alquiler. Sí. Entonces, por eso vos notás lo que recorrías ayer en Rosario, que me lo cuentan también mis amigos rosarinos, el cierre de comercios que se está dando, porque se ha apostado primero a una dicotomía falsa, que era inversiones o mercado interno, en lugar de plantearnos mercado interno para que haya inversiones, porque está claro, ¿cierto? Ahora se está planteando también otra situación que está vinculada precisamente a esto, ¿no es cierto? Exportaciones o mercado interno. No, es mercado interno, producción, para colocar un círculo virtuoso que genere las exportaciones necesarias, porque ahora la preocupación es de dónde van a salir los dólares genuinos para pagar el endeudamiento anterior y nuevo contraído que tampoco alcanza. Vos habrás escuchado algunos números un poco, yo diría, exagerados, tal vez no sean los 50.000 más que plantea Expert, pero ya todo el mundo reconoce que con el fondo solo no alcanza y hay que salir a buscar más financiamiento. ¿Y por qué hay que salir a buscar más financiamiento? Y porque lamentablemente la fuente genuina de dólares que debiera ser un saldo positivo de la balanza comercial, es decir, esto del tema exportaciones mayor que las impo, tampoco se va a dar este año. El año pasado tuvimos récord de rojo, 8.500 millones. Yo me había atrevido, charlando con vos, a jugarme, antes del fondo, por supuesto, y antes de la corrida cambiaria, a que iba a ser mayor y casi el doble. Ahora digo, va a ser mayor, pero no el doble desde ya. ¿Por qué? Recesión. Porque la primera consecuencia del stand-by es la recesión. Agudizar la recesión. Sí. Ahora, Miguel, el gobierno nacional que efectivamente apuesta a la exportación, ayer escuchaba este número que vos lo tenés bien en la cabeza, normalmente los granos, ¿no? La exportación de granos, productos primarios, entre el 90 y el 92% se exporta, entre el 10, el 8 o el 10% va al mercado interno, ¿sí? Así es. Mientras que la carne, el 15% solamente se exporta y el resto en mercado interno. Fíjate cómo la carne regula precios locales, mientras que los temas de donde exportás el 90%, no podés regular los precios. Saquemos de lado las retenciones, ¿no? Que al sacar la retención, efectivamente, le estás subiendo los precios locales al trigo, al maíz, para el pan, para etcétera, etcétera. Pero fíjate que los valores internos son automáticamente, igual que el petróleo, igual que el gas, automáticamente se ajusta a valor dólar y a valor exportación. A ver, pero esto no debiera ser así. Yo reconozco que tenemos una economía fuertemente dolarizada y un país con dos monedas. Esto está claro, ¿no es cierto? En la cotidianeidad. En algunos casos, como en el tema inmobiliario, de una moneda, el dólar, ni siquiera la nuestra. Pero vamos si vos miras cualquiera de los elementos dinámicos de nuestra economía, la cadena automotriz, el 70% de los autos nacionales están dolarizados en un 70% por las autopartes. Pero si vas a laboratorios, el 65% de los remedios, el 65% son insumos para los remedios que se fabrican en el país. Pero si vas a alimentación, que es lo que vos estabas tocando de alguna manera, arriba del 45% también son insumos importados. Ni hablemos, como vos bien decías, el tema combustibles, donde el 80% de ese precio está dolarizado. Yo te cuento lo que le pasa a clientes míos. Me llaman que han ido a retirar sus insumos del puerto, que han dado la instrucción para que sean retirados, y me preguntan qué hacen con los precios. Entonces yo prudentemente le digo, no traslades todo el pass-through al precio final, sino traslada solo lo que te impacta de tus insumos en el costo final. Y ¿sabes la respuesta? No lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer? Y porque no vendo.
Y entonces, ¿cómo vas a hacer? Y empiezo achicando horas, después achicaré planteles, o sea, el tema de desocupación ya no solo es lo que no sorprende a nadie, el achicamiento del sector público, que es un renglón explícito en el dossier firmado con el fondo, sino que ahora ya es el sector privado. Acá hay destrucción de puestos de trabajo y destrucción de fuentes de trabajo, lo que vos contabas ayer del cierre de negocios. Esto es una consecuencia que a nadie puede sorprender cuando vos entras en un stand-by, sobre todo de la manera tan rápida en que se ha hecho. Vos fíjate que si miramos 2 meses atrás, todavía veníamos con un crecimiento, amesetado pero crecimiento. Se produce la corrida cambiaria y pasamos de ese escenario a estanflación, es decir, estancamiento con alta inflación. Ahora, ni bien entramos al tema stand-by con el fondo, lógicamente, de manera técnica no podemos decir que estamos en recesión porque hay que esperar 2 trimestres de caída de actividad. Pero sí, todo el mundo sabe que vamos a recesión. Miguel, el propio gobierno lo reconoce cuando manda el presupuesto 2019 diciendo que vamos a tener un crecimiento del 2%. Bueno, este fin de semana nos hemos notificado que el fondo no piensa eso, sino que hasta está pensando en caída este año y en no crecimiento el año que viene, como estos escenarios, ¿no es cierto?, base sobre los que analiza lo que puede ocurrir en el país. Por eso el propio fondo ahora se suma al reclamo de un acuerdo político, económico y social que dé sustentabilidad a lo que se va a firmar. Ahora, en ese marco hemos conocido ayer una carta, ¿no es cierto?, firmada por muchos políticos, intelectuales, etcétera, planteando su, diríamos, disconformidad. Y además estamos asistiendo a algo insólito, que es que a Christine Lagarde le pidan audiencia a la CGT, los movimientos sociales, etcétera, algo que nunca hubiéramos imaginado, pero bueno, marca esta dinámica que hoy está teniendo la política y la economía en la Argentina. Tengo en la cabeza dos reflexiones. La primera es, una, deliberadamente, la frase era: nos querían llevar a Venezuela. Y la otra es, aunque convencidamente había que ir para el otro lado, estamos casi en Venezuela, ya que estamos en el podio de la inflación y en campeones mundiales, hemos llegado a campeón mundial, igual que Pitana, que dirigió el final de la tasa de interés. Sí, claro. Somos de la tasa de interés más alta en el mundo. No solamente tasa nominal, sino tasa efectiva. Pero claro, pero Gustavo, a ver, cuando nosotros la misma noche que se conoció el tema del fondo, nos reunimos con el presidente de la convención y sacamos ese urgente comunicado diciendo que no era necesario ir porque habíamos hecho la consulta a los 4 presidentes de Banco Central que dijeron explícitamente que no era necesario: Redrado, Lustó, Pratgay y Blecher, ¿no es cierto? ¿Y qué dijimos allí? Que íbamos a perder autonomía en la toma de decisiones. ¿Qué está ocurriendo con la tasa? La tasa famosa que obviamente las pymes no pueden existir, no puede haber ninguna actividad productiva, ¿no es cierto?, planteada con esos términos, lo designan a SICA, y SICA, con buen criterio, se da cuenta de que uno de los primeros temas que tiene que atacar es el de la tasa. Bueno, para variar un punto de la tasa, tenés que pedir la autorización al Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, acá está la demostración de lo que veníamos diciendo: pérdida de autonomía en un tema tan sensible como este, pero no solo. Si hubiera una corrida, otra corrida, esperemos que no toquemos madera, para cambiar la posibilidad de que el Banco Central intervenga para frenar esa corrida, también hay que pedir la autorización al Fondo Monetario. Es decir, estamos en una situación de alta vulnerabilidad cuando a nivel internacional debiéramos tratar precisamente de achicar esa vulnerabilidad, porque con la crisis diríamos, comercial que hay a nivel internacional, la guerra famosa, ¿no es cierto?, que se agrava día a día, los stocks disponibles, que los sobrestocks que antes ingresaban a los Estados Unidos y ahora dejan de hacerlo, desde Canadá, de México, de Unión Europea, de Chile, etcétera, para acá. ¿A dónde van a venir? Van a venir acá. Entonces tenemos que tener mucha velocidad de respuesta para, primero, achicar nuestra vulnerabilidad y, segundo, para poder aprovechar algunas oportunidades que lógicamente la propia crisis plantea. Vos sabés que te voy a hacer una pregunta política, quisiera seguir 100% de economía, pero algo político. La mayoría de los que han votado Cambiemos, 51, 52% en el balotaje, votaron un cambio, votaron, inclusive mucha gente
escucha a muchos que dicen 70 años, como dice Espero, como dice Milei, 70, que escucha esa frase, 70 años de decadencia, hay que vivir con un cambio drástico, ¿no? Sí. Entonces, ahora me encuentro con que políticamente tenés el kirchnerismo por un lado, el peronismo blanco, como dicen otros, racional, que no me gusta para nada esa frase, pero peronismo, yo le diría peronismo débil por ahora, y un radicalismo absolutamente dividido. Vos que estás dentro de Cambiemos, pero sos una persona explícitamente contraria a la política económica. Bueno, yo hace rato que, que vengo diciendo que en este momento hay una inmensa mayoría del pueblo radical que no se siente representada por el gobierno del PRO. Nunca se entendió que el radicalismo integrara una alianza de gobierno con Cambiemos, sino de vez en cuando y de a ratos una alianza parlamentaria. Punto. Bueno, perfecto. Ahora, hay una mayoría a nivel dirigencial, particularmente en el tiempo que tu amigo Corral, tu coterráneo Corral, gobernaba el radicalismo. Yo tengo la calificación de que ha sido el peor presidente de Comité Nacional de toda la historia, pero esto es una valoración mía, no te voy a asociar a eso. Sin embargo, claramente ya empieza a haber diferencias que hasta se manifiestan públicamente, Gustavo. En la reunión de los gobernadores y algunos líderes parlamentarios con el presidente, esa famosa foto del otro día en la cena, delante del presidente discutieron públicamente Ángel Rosas con Cornejo. Con Cornejo y con Morales. Morales encabezaba la línea de que hay que frenar las retenciones al campo por un tiempo en esta, mientras que lógicamente Rosas, que coincide con lo que le acabo de escuchar a Corral por otra radio, se oponen abiertamente a que se frene ese proceso, diciendo que el presidente tiene que cumplir su palabra con el campo. Es decir, ya la situación de debate en la Unión Cívica Radical es muy grande y están coincidiendo desde Ricardo Alfonsín, Casella, Federico Estorani, Changuí Cáceres, nosotros, el presidente de la convención. Te doy todo un espectro como para que tengas idea de que esto claramente se empieza a manifestarse de una manera mayoritaria dentro del partido. Bueno, me estás llevando a la pregunta que te iba a hacer, justo me estás llevando. Si los que estamos de este lado del mostrador, viendo a ustedes en la platea, veo que dentro de la coalición gobernante tenés a una Lilita, que la única forma que Lilita siga de acá a las elecciones es que la competencia sea Cristina Fernández de Kirchner, si no también rompe con Cambiemos, la mitad de los radicales enojados, y del otro lado un peronismo dividido. No, te agrego algo más, el PRO con conflictos. Una cosa es hoy escucharlo hablar a Rodríguez Larreta y a Vidal, y otra cosa es escuchar hablar a mis ojos con Durán Barba al lado. Entonces, claramente, quienes son los principales soportes del PRO hoy tienen una mirada crítica de cómo se está llevando adelante, y por eso son los que impulsan que hoy el presidente de la Nación dé una conferencia de prensa a las 6 de la tarde con agenda abierta. Es decir, le están diciendo, muchachos, la comunicación no funciona, pero no solo no funciona la comunicación, sino que se nota una desorientación en el cual hasta ni siquiera se han dado cuenta algunos amigos de economía que no tendrían que decir más pronósticos. Cada pronóstico que han dicho lo fallaron. Cállense la boca ahora y hablen de efectividades conducentes ex post, no pre-post. ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es que... Coincido contigo en la lectura que estás haciendo. No, al final cuando sale Milei y dice con la voz así, la única salida es Ezeiza. Casi que tiene razón. Yo, con vos hemos hablado, Gustavo, más de una vez. Yo soy absolutamente optimista en el largo plazo. Soy mesuradamente optimista en el mediano, depende de lo que se haga, en el presente, y estoy muy preocupado por el presente. Pero ¿por qué ahora estoy diciéndote que tengo optimismo en el mediano? Primero, porque yo creo que si antes las voces que pedíamos un acuerdo, del que fuera, no lo llames Moncloa, llámalo como se te cante, pero un acuerdo de todos los actores, para generar, ¿qué? Un proceso
de programa que no ha existido nunca y que ahora no puede ser convocado como el gran acuerdo nacional para el achique y el recorte, sino que tiene que ser planteado desde alguna lógica que entusiasme para el crecimiento y la producción, que lógicamente va a incluir el achicamiento del déficit fiscal, pero en el marco de un proceso de crecimiento. Si antes lo pedíamos algunos, después se han sumado la Unión Industrial, ahora se suman los sectores sindicales, y hasta se suma la Iglesia, y hasta el propio fondo lo exige, yo creo que va a haber que hacerlo. Sí, pero me parece, no es Miguel... de acuerdo con los gobernadores. ¿Te agrego algo más? No, pero me parece, Miguel, que no... la sensación de que no lo conocen a Macri. Pero, perdón. ¿Qué te parece a vos si los gobernadores, Pichetto y compañía, le dicen que como ellos tienen esperanza de ser gobierno y sucederlo, están muy preocupados porque el tema del fondo involucra un año del gobierno actual, pero 2 años por lo menos, si es que no hay revisión, del próximo gobierno? Una cosa era cuando Macri prácticamente al galope venía para la reelección, y otra cosa es ahora donde hay dudas y hay un final abierto. Entonces yo creo que este es un buen momento para acordar con una oposición que debe ser responsable, porque si no se le incendian sus provincias y se, diríamos, dinamita un probable gobierno a partir del año que viene. Nadie te va a acordar que vos le firmes la reelección del propio gobierno. Estoy de acuerdo. Y bueno, ¿y vos le estás pidiendo eso? No, en absoluto estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que, al contrario, por una autodefensa de que si... Pero no lo conoces a Macri, entonces. ¿Cómo? ¿No lo conoces a Macri? ¿En qué Vos le estás pidiendo al gobernador, gobernador de Santa Fe, que no es peronista, pero sí, igualmente no tiene diputados, sí, o sea que ni siquiera le sirve a Macri, sí, pero le estás pidiendo al gobernador de Santa Fe que te firme un acuerdo. Y el gobernador de Santa Fe, la firma del acuerdo es que yo adhiera a lo que vos estás haciendo para que vos seas reelecto el año que viene. No, claramente sí. No. El tipo de acuerdo que yo estoy planteando no es más con los gobernadores, es con la política. El tipo de acuerdo que estoy planteando es un acuerdo general que va mucho más allá de la particular coyuntura. Le estás pidiendo a la persona como vos, que sos crítica, que firmes que estás de acuerdo con que se sigan cayendo las empresas, porque vamos a seguir con el Fondo Monetario Internacional. En absoluto, te estoy planteando explícitamente la necesidad de un programa, un acuerdo como el que se debió haber planteado el primer día que se asumió para el crecimiento y la producción. Entonces no conoces a Macri. Macri no va a ceder, Macri es el que no va a ceder de esta situación. La única forma de ceder es como en su momento de la Rúa, ¿no? Tenía una situación en la cual él sí era flexible porque venía de la política. Macri no es flexible porque esa es su sensación, ese es su lugar en el mundo. Si hubiera sido tan rígido, todavía estarían sus espadas como Aranguren, o estarían sus espadas como Sturzenegger. ¿Y qué hizo Iguacel? De hacer firmar Sturzenegger y el preacuerdo con el fondo y la carta de intención, y luego una semana después reemplazarlo. ¿Qué hizo Iguacel? Yo creo que todo depende en función de poder, pero además ni Rodríguez Larreta ni Vidal, que tienen expectativas a futuro, se van a suicidar. Ahí sí. Yo lo que no creo es que Macri, porque con lo que vos decís, los que se fueron, los que vinieron, Iguacel redobló la apuesta, ya que liberó los precios de la nafta y ratificó los precios de la nafta y ratificó los aumentos y ratificó todo. Lo único que cambió es la cara. Tenía que airear la cara del ministro, y en el caso de Caputo ya lo sabemos. O sea que me parece que vos le estás apuntando muy bien a Vidal, Rodríguez Larreta, que es una economía totalmente diferente, que vienen además del peronismo ellos. Claro, que están planteando alianzas con los propios peronistas y demás. Está bien, pero yo creo que Macri en este momento la figura en la cual no quiere cambiar. Pero a ver, yo te pregunto lo siguiente, ¿qué es Macri sin Rodríguez Larreta y sin nada, Vidal, por ejemplo? Nada. Bueno, entonces, y sin el resto de los aliados en Cambiemos, nada. Sí. Entonces, por esta formación empresaria que tiene, lo primero que se plantea un empresario es de qué manera tomo decisiones a partir de
los assets con que cuento y teniendo en cuenta el marco de las debilidades con las que me encuentro. Y si hago un análisis FODA, y me parece que en ese análisis FODA no le va a quedar otro camino. Si Lagarde viene, se sienta con la oposición o con algunos sectores que son expresiones de la oposición y después le dice a Macri, si no hay arreglo, que no podemos firmar nada. Miguel, ¿me permitís que le transfiera los dichos de que fue el peor presidente del radicalismo al intendente Corral en cualquier momento? Pero por supuesto, ahora mismo si querés. No, yo lo vengo diciendo, para él no va a ser una sorpresa, no es la primera vez que lo digo. Se lo he dicho 1000 veces, no en la cara porque no nos hemos cruzado. Y él pone cara de Corral, seguro. Pero he hablado del radicalismo que estaba acorralado, que teníamos que salir del corral, pero lo he dicho mucho, ojo, no soy solo yo el que opina eso, Sí. Varios de los que te nombré opinan exactamente lo mismo. Bueno, cuando llegó una sensación, nos hizo desaparecer de la escena, nos quitó identidad, llegó a decir, se necesita menos radicalismo y más Cambiemos. Frase de él, que le contestamos desde Setúbal algunos, yo estaba en Setúbal circunstancialmente, y le contestamos desde allí, con una declaración importantísima que tuvo mucho eco. Pero bueno, son estas cosas, digamos, en las cuales son valoraciones históricas que a la gente lo que le interesa, me parece, ¿no es cierto?, es ver de qué manera se visualiza esta crisis y de qué manera pueden pensarse salidas. Por eso yo te hablaba de mi optimismo a largo plazo. Pero ese optimismo, obviamente, está condicionado por lo que se haga en el presente. Esta es una semana importante, ya ha pasado el martes, que era crítico, ahora viene la llegada, la conferencia de prensa de esta tarde de hoy es importante, y la llegada de Lagarde, sobre todo con sus resultados, también es importante. Yo te diría, estemos alerta a eso y a cómo evoluciona a partir de esta circunstancia. Pero es un momento muy particular en el cual tratemos de que la sensatez prime por sobre el mantenimiento de alguna grieta que a algunos muchachos todavía le puede seguir siendo funcional. Por culpa de esa grieta, no solo no hemos podido resolver ninguno de los problemas estructurales, algunos de los cuales tocamos recién, sino que ni siquiera hemos podido enfrentar esos problemas. Muchísimas gracias, Miguel, gracias por tu tiempo y la verdad que muy efectivas tus palabras. Te mando un fuerte abrazo, yo siempre coincido con tus lecturas y espero visitarte por allá. Chau, hasta luego. Chau. Miguel Ponce, ¿cuál era el cargo que ha tenido Miguel? Director de Comercio Exterior.